RCI, retardo de crecimiento intrauterino, es hablar de esos niños que no han alcanzado el potencial de crecimiento de acuerdo a su genética. O en macrosólidos, tiene un niño igual a término, pero es más de 4 kilos. Esa es la definición operacional de macrosólidos. Hoy día lo que vamos a ver es prematuro. El prematuro es una condición que depende de muchos factores, como lo vamos a revisar, y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es todo un nacimiento que ocurre antes de las 37 semanas o antes de los 259 días de gestación contados desde el primer día de la fecha menstrual normal. Prematuridad para la Academia Americana de Pediatría, por ejemplo, ellos lo toman menor de 38. Se lo incluye en la semana 35, lo que no hace la OMS, ¿no? Esto en relación a que, según ellos, esa semana 37 todavía hay mucha morbilidad y por lo tanto hay que tenerlo también en cuenta. Y cómo es la epidemiología a nivel mundial. Fíjense, si lo miramos nosotros en 2017, 15 millones de niños prematuros por año, ¿no? 1 millón de muertes por complicaciones en menores de 5 años. 3/4 partes de muertes son prevenibles, de muertes de prematuros. Y hay acciones que debemos tomar desde el primer nivel de atención. Uno de ellos, por ejemplo, es identificar los factores de riesgo que puedan condicionar una prematuridad y tratarlos, ¿no es cierto? El otro es el uso de corticoides prenatales, ¿no? Que es lo que se ha visto que tiene bastante importancia en la disminución del distrés respiratorio del prematuro. La incidencia oscila, ¿no? 5 a 18% de todos los nacimientos son prematuros. Esto en 184 países. Ahora, no es lo mismo, por ejemplo, si miro Europa, voy a ver el 5%, pero si miro África, yo voy a ver el 15 a 18%. Entonces, va a variar, ¿no? Prácticamente nosotros estamos en un promedio, ¿no? De 8 o 10% de todos nuestros nacimientos son prematuros. El pronóstico va a depender del grado de prematuridad. Hay prematuros leves, pues los tardíos, que generalmente se comportan como si fuera un niño a término, no debería morirse, ¿no es cierto? El riesgo va a aumentar en niños de muy bajo peso, menor de 1500. Estos tienen pues 200 veces más posibilidad de fallecer en la infancia, en países en vías de desarrollo. O sea, esa es nuestra crisis, ¿no es cierto?, en cuanto al tratamiento de esto. Si sobrevive el prematuro, 10 a 15 veces mayor de tener alguna complicación, alguna alteración, alguna secuela, alguna alteración en el neurodesarrollo, sobre todo, que va a repercutir años después, ¿no?, que si fuera un niño con peso adecuado. En la mañana estábamos viendo justo con los internos que hicieron una charla junto con los asistentes con hipoglicemia, solamente en prematuros. El hecho de que yo no lo siga, sobre todo en los 2 primeros días, que es el proceso de adaptación metabólica, y horas nomás en las cuales ese cerebrito esté bajo en glucosa, le va a producir alteraciones en el neurodesarrollo, que no se van a identificar, ojo, en los primeros años, se van a identificar en la etapa escolar cuando lleguen ahí al jardín, ¿no?, o a la escuela, al colegio de los primeros grados. Por decir uno, ¿no? El otro son los problemas que van a tener en cuanto a hemorragias y en cuanto a otros trastornos infecciosos también. ¿En qué se ha avanzado? ¿Cómo así ha mejorado a lo que era antes? ¿Se acuerdan de la primera clase cuando hicimos?
¿Vieron la primera incubadora? Allí empezó la disminución del riesgo de morbimortalidad, tratando de mantener una termorregulación. La hipotermia es una de las principales causas de morbilidad en el prematuro. Entonces, allí hay varias cosas que hemos desarrollado para tener sobrevivencia, ¿no? Hace unos 20 años, bueno, nuestro sobrevivencia en nosotros era casi el 50% de los de 1000. En cambio ahora no estamos con 80, 90% de los de 1000. Sí, pues tenemos 20 o 30% de los de 26 semanas, ¿no? 700, 800, 900 gramos. Pero en ese plan estamos avanzando. El problema es el costo. ¿Cuánto creen que cuesta sacar a un niño de 800 gramos? Primero que va a estar como 2 o 3 meses en el hospital. Fíjense todo lo que se gasta en material humano, en personal calificado, o sea, médicos, enfermeras, técnicos. Todo lo que condiciona el equipamiento. El equipamiento es caro. Una incubadora de UCI cuesta 180.000 soles. Un ventilador cuesta igual, $80.000. ¿No? Fíjense cuánto le sacaríamos el porcentaje nosotros para la sobrevivencia de un niño. Entonces, los corticoides prenatales. Los primeros estudios se hicieron ya por el año 1970, en los cuales se veía que favorecía la maduración del cuerpo. Y por lo tanto, la cantidad de surfactante aumentaba, ¿no? Y la probabilidad de SDR bajaba. El uso de CPAP y luego del ventilador neonatal, igual a partir de los años 70. Pero ojo, esto tenían los países desarrollados, no lo tenían nosotros. En los hospitales de MINSA en Perú lo hemos comenzado a utilizar a partir del año 2000, ¿no? En los de salud, que tienen su propio presupuesto, lo comenzaron a utilizar desde los años 90. La alimentación parenteral, igual, se empezó, pero ¿desde cuándo? Igual, nosotros hemos empezado con nutrición parenteral en el año 2000, igual, y nosotros lo preparábamos, ¿no? Nos habíamos hecho un ambiente estéril, nos vestíamos comenzando operaciones, y con todo estéril preparábamos alimentación parenteral para tratar eso. Ahora no, ahora tenemos una unidad. Entonces nosotros solamente dosificamos, hacemos la indicación de acuerdo a lo que queremos de proteínas, lípidos, vitaminas, oligoelementos, y lo mandamos, ¿no? Y nos los mandan las bolsitas. Entonces nos facilita mucho también la sobrevivencia que actualmente tenemos. La terapia con surfactantes del 87, si bien es cierto, ya se conocía que el surfactante pues era la causa del CDR en prematuros, recién se comenzó a sintetizar a partir de esa y utilizar a partir de esos años. El mejoramiento de las incubadoras, ¿no? De los ventiladores. Antes los primeros ventiladores eran mandatorios. Quiere decir, sí o sí, como que te respiraba luego. En cambio, después salieron las sincronizadas, ¿no? Y actualmente con volumen garantizado. Sincronizado significa que cada vez que el bebé hacía un poquito, el ventilador le ayudaba. Eso es lo sincronizado. Y ahora es con volumen garantizado. Yo, de acuerdo al peso, le pongo cuántos mililitros por kilo le quiero que entre de volumen de aire, de gas, y mezclado lógicamente. Y el ventilador, cada vez que respira, le da solamente ese volumen. Y eso es para evitar barotraumas, ¿no? Que son complicaciones. Mejor conocimiento de la fisiología fetal y neonatal. No había neonatólogos antes de los años 60, ¿no? En Perú después de los 70, 80 prácticamente neonatólogos. La mejora en el transporte intraútero. La idea es que ese prematuro, que ustedes identifiquen un embarazo de riesgo prematuro y lo refieran adecuadamente. Si yo tengo un niño de 1200 de ponderado fetal
¿Dónde es mejor que nazca? En el hospital, ¿no? En un hospital de tercer nivel, donde va a tener acceso a surfactante, a ventiladores, ¿no? Pero esto no ocurre así, sobre todo en nuestra zona. Ustedes van a atender muchos prematuros, e incluso hay que les nacen antes en su comunidad y lo van a tener que referir, ¿no? Pero la idea es que traten de tener testeado todas las gestantes de su jurisdicción. Ahora es así, ¿no? Ustedes tienen ¿dónde están las gestantes? ¿En qué comunidades? ¿Con qué edad gestacional? Si la gestante no viene, ¿qué hace? La El buscamos. personal de sanidad, ¿no? Y la trata de traer si hay algún riesgo. Y los comités de revisión de mortalidad perinatal, que eso lo tenemos en cada hospital y en la DIRESA, ¿no? Entonces, una vez al mes, la DIRESA convoca para hacer la discusión, sobre todo si hay una muerte materna con mayor razón, pero muertes perinatales igual, ¿no? En base a la edad gestacional, nosotros vamos a tener esta clasificación. Prematuros tardíos. Esos prematuros tardíos son esos niños en los cuales son opcional que ustedes me lo refieran. Me refiero a que estos que son más de 34 semanas ya coordinan bien lo que es succión y eclusión. Hay una buena coordinación en lo que es succión y eclusión. ¿Cuándo lo van a referir a estos prematuros? Cuando tengan alguna morbilidad asociada. No solamente por ser prematuro, por ahí puede que no lacte, ¿no? Puede que tenga hipoglucemia, puede que tenga distrés respiratorio también. Entonces ustedes lo van a identificar los riesgos y de acuerdo a eso van a referir. Pero después, todos los niños prematuros moderados ustedes no lo van a referir. Y acá venía la aplicación de líquidos y electrolitos que hemos hecho, ¿no es cierto? Dependiendo en qué día lo van a referir. Estos niños de 34 a 36 son más de 2 kilos, en promedio. Puede haber unos más pequeños, otros más grandes. Los prematuros moderados son de 30 a 33 semanas, 10%. Fíjense cuántos son los tardíos. El 82% son los prematuros tardíos. Pues hay que saber manejar esos números. Los prematuros moderados son los menores de 2000 hasta 1250 aproximadamente, ¿no? De 1250 a 2000 gramos. 10% de todos. Los prematuros extremos, los de 26 a 29 semanas, un 6%. Estos son niños que vienen desde los 750 más o menos, que son los de 26 semanas, hasta los 1200, ¿no? 1250, que son los de 21. Los de 1 kilo son más o menos 1000 gramos, ¿no? 28 semanas. Y después vienen ya con las cuales nosotros, al menos particularmente en la región, no luchamos mucho, porque todavía no estamos en ese plan de retos, los prematuros muy extremos, los menores de 26 semanas, los menores de 750 gramos. Yo siempre les digo en el hospital, primero, díganme que no se están muriendo los mayores, para ver por quién es luchando. Pero esto fue en Europa. Suecia es el país que menos mortalidad neonatal tiene, saca niñitos desde 400 gramos, ¿no es cierto? 23, 24 semanas, hasta las 26, que es el límite de sobrevivencia, digamos, entre las 23 y 24 semanas, ¿no? Pero es 2% de todos los prematuros. Fíjense, si yo sumo solamente a estos, son el 90%. No se me deben morir, no deberían tener complicaciones si esto lo manejamos adecuadamente, desde donde nace, ¿no? Sea en el hospital o sea en el centro de salud. ¿No?
Y esta es la clasificación de la OMS, ¿no es cierto? Lo clasifica en prematuros extremos, menores de 28, que es más simple, porque la Academia Americana de Pediatría. Muy prematuros, de 28 a 32, y prematuros moderadas a tardías, de 32 a 36. Pero nosotros, ¿cuál es la que manejamos? La anterior, ¿sí? Entonces nos vamos a manejar por la anterior. En base al peso, tenemos eso, que ya sabemos las definiciones operacionales de acuerdo al peso. Todo niño menor de 2.500 es bajo peso, todos es de bajo peso. Si son de 1.500 abajo, menor de 1.500, muy bajo peso, y si son menor de 1.000, paso extremadamente bajo. Eso sí, lo manejamos de acuerdo a esa clasificación. Ahora, siempre preguntarse, nace un niño prematuro, no es lo normal. ¿Por qué nació prematuro? ¿Cuál fue la causa? Muchas veces hay ruptura prematura de membranas, que es lo que condiciona el inicio del trabajo de parto. Muchas veces son espontáneos, ¿no? Pretérminos espontáneos o nacidos tras una ruptura de membranas, más o menos 50%. Pero hay otras causas, ¿no? De infecciones de la mamá, sea de membranas ovulares, o sea de líquido amniótico, en las cuales puede ser un 60% como causa de prematuridad en relación a un 20% en el niño término. Cuando hay una infección, ¿se activa en qué cosa? Fisiopatogenia de la sepsis. Citoquinas. Y eso es lo que va a condicionar el inicio de trabajo. Situación socioeconómica desfavorable de la madre, tabaquismo materno, drogadicción, vamos a ver después, les voy a explicar con mayor amplitud, y complicaciones maternas, fetales, ¿no? 15 a 25% de fetal. ¿Qué hacer con un prematuro? Hace algunos años había la corriente de que todo niño menor de 1.000 gramos tenía que nacer por cesárea, porque el parto para ese niño pues era muy traumático, ¿no? Y se condicionaba más incidencia de hemorragias cerebrales, lo cual con los estudios y todos estos metaanálisis basados en evidencia se ha demostrado que no es cierto. Así que no es una cuestión que esté bien definida, ¿no? A pesar de que se tiende a hacer una cesárea, ¿no? El tipo de parto es una cuestión aún no resuelta, como les digo. No está demostrado que el parto por vía vaginal sea muy traumático, pero la cesárea siempre es utilizada a las mayores de 28 semanas, un poco menos que en menores de 28 semanas, y conforme es más a término, pues esto disminuye, ¿no? Así que no es cierto, yo puedo tener 60% de cesáreas en niños de 28, en los pretérminos tardíos puede bajar al 30%, pero 30% casi es un promedio que tenemos de cesáreas, ¿no? Cada vez en algunas instituciones es más que en otras, pero en general de todos los partos 30% nacen. Y acá están todos estos factores de riesgo que pueden condicionar un parto prematuro. El bajo nivel socioeconómico, pasado muchas veces en el tipo de trabajo. Madres muy jóvenes, peso
pregravidez bajo, estoy hablando de madres desnutridas, las cuales hay mayor riesgo. Factores fetales, surgimiento fetal, gestaciones múltiples, isoinmunización RH o eritroblastosis fetalis, anomalías fetales o malformación. Dentro de los factores placentarios tenemos placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta, incompetencia de cervix, eso es cuando tiene abortos habituales. Pues, ¿qué hacen ahí? Generalmente hacen satlaje y reposo. Entre los factores maternos, los más comunes, preeclampsia, eclampsia, enfermedades renales, cardíacas, infecciones, una pielonefritis, una corionitis, drogas, uso de drogas, la ruptura pretérmino, prematura de membranas. Entiendan ese término. Nosotros hablamos de ruptura prematura de membranas, y eso lo hablamos en un niño a término o en todos. Pero cuando hablamos específicamente de una ruptura prematura de membranas, o sea, quiere decir antes del inicio del trabajo de parto, eso es prematuro. En una gestación pretérmino hablamos de esto. Ruptura prematura pretérmino de membranas. Entonces estamos hablando de una ruptura antes del inicio del trabajo de parto en una gestación pretérmino, ¿no? Antes de las 37 semanas. El podigramnio, se entiende esto porque si hay mayor altura uterina, pues desencadena igual el parto. ¿Qué es lo que más nos preocupa de un prematuro a diferencia de un a término? Que tiene mayor comorbilidades. ¿De qué nos tenemos que preocupar? ¿De qué nos preocupamos? Dime una cosa. ¿Qué puede presentar? Insuficiencia respiratoria por madurez pulmonar, surfactante, y eso va a condicionar una enfermedad de membraneritis, clásico, más común. Otra. Trastornos metabólicos. ¿Por qué le producirán trastornos metabólicos? Porque no puede regular bien, no tiene también. No tiene depósitos de glucógeno a nivel hepático. Ya están pensando en ¿qué te preocupa? Hipotermia. Igual, no puede regular su temperatura, ¿no? El centro termorregulador, ¿dónde viene? Y eso tiene su centro en el tronco encefálico. ¿Qué hace el centro termorregulador? El cambio de temperatura hace. Ya. Claro, el mecanismo termorregulador, porque hay otro que es químico por la grasa Farley, que tampoco sirve. Entonces, no más tiempo. ¿Por qué? A veces ese riñón, si la unidad renal, no secreta o no reabsorbe trastorno
No se alimenta. Oye, me has dicho. No, ¿qué se va a alimentar? Me han dicho. Es un problema en la reproducción. Por eso es donde utilizamos nutrición. Dos de historia. ¿Dónde está? 25 litros. Olicité. A ver, ¿cuál sería el mecanismo? Podemos concentrarnos un poquito. Podría ser, si es que ese prematuro El tendría prematuro va a perder más del 10% el residuo. Por otra vez. Un prematuro para ser recibido es una bomba de tiempo, son 2 días. Hay prematuros, o sea, yo puedo tener un prematuro de debería pesar 24 semanas, 2 kilos. De repente me nace con 1200, 1500. Tenemos. Esos niños no pueden hacer ejercicio, pero asociado a insuficiencia placentaria. Porque de acuerdo a eso, una hipoxia crónica sí produce más. Y esos son los que se mueren simplemente. ¿Ya? Ok. Sí, tienen más riesgo de enfermedad. Por hipoperfusión. Y además la alimentación, por eso nunca a un prematuro se le debe dar fórmula, porque es una solución hipertónica la fórmula, a diferencia de la leche materna. Sepsis. Claro, su sistema inmunitario, sus macrófagos, su sistema de complemento, ¿qué creen que está funcionando? Nada. ¿Ah? Puede haber hipertensión pulmonar persistente que condicione un PCA. Los PCAs, que son persistencia del conducto arterioso, es más en prematuros. Porque el prematuro no responde muy bien al oxígeno. ¿Qué hace el conducto arterioso frente a la mayor cantidad de oxígeno después del nacimiento? Al contrario. Pero no responde. En el prematuro no responde y puede condicionar persistencias del conducto arterioso. Les tocó ya que son pareja. ¿Qué problema? Retinopatía, ¿no? ¿Por qué? Por el uso. No hay vascularización. La retina, a ver, si yo tengo el ojo, ¿no es cierto? Redondo, va de atrás hacia adelante. Y los vasos sanguíneos van de atrás hacia adelante. En un niño a término, los vasos sanguíneos han llegado del ojo de atrás hacia adelante. Pero un prematuro está todavía en la mitad. No está vascularizado. Y todo prematuro va a recibir oxígeno. Y el oxígeno hace que se detenga esa vascularización. Y esa es la causa de ceguera. Cromosomopatías podría ser. Cromosomopatías. Alteraciones cromosómicas. No, pero complicaciones. Te nace olvidémonos de... Ya, sí, pues nace malformado, sí, ya. No, pues hay más malformados prematuros, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Sí? ¿Por qué? No, en general, a ver, cuando hay abortos, ¿cuántos de los abortos son malformados? La naturaleza es selectiva. Hay algunos que siguen avanzando en la gestación. Igual, nacen prematuros, pero vamos a encontrar por incidencia más cantidad de malformados prematuros antes del tiempo. Ok. Ya. Problemas de coagulación, factores de la coagulación. Es que ese también es una causa de las hemorragias, ¿no? Las hemorragias tienen 3 causas. Una es la fragilidad capilar que tiene el prematuro, el otro es la disminución de los factores de coagulación y el otro es la alteración de la función plaquetaria. Si bien es cierto, pueden estar en número normal, pero no funcionan como tal. Muy bien, vamos con termorregulación, ya lo va a pasar más rápido, ya han hecho la lluvia de ideas.
Entonces, sí, acordémonos de termorregulación, el prematuro tiene mayor superficie corporal, tiene menos grasa subcutánea, piel mucho más delgada, no se acurruca, ¿no? Además no tiene la grasa parda porque no la ha depositado todavía muy bien. Entonces es todo un problema. E incluso, si a un prematuro le pone mucha calor, tampoco no disipa mucho la calor. Así que la hipertermia también es peligrosa. En algunos centros de salud no tienen incubadoras con servocontrol. ¿Qué significa el servocontrol? Para mí es la parte más importante de una incubadora. Es un sensorcito que ustedes le ponen en la piel, generalmente entre el apéndice sifoides y el ombligo, y ustedes le calculan cuánto quieren ahí. Yo le pongo 36.5 porque la piel de acá es de 36.5 y la incubadora esté a esa temperatura, así que se prende y se apaga y lo mantiene en esa temperatura. Ese es el servocontrol. Pero hay incubadoras antiguas, sobre todo en el centro de salud, que no tienen. Entonces hay que manejar manualmente muchas veces las temperaturas. Y las temperaturas van más altas mientras más prematuro sea y mientras menos edad, ¿no es cierto?, postnatal tenga. Conforme, fíjense, para poner ese ejemplo, miren, niños de 1200 a 1500, ¿no? Las primeras 24 horas, 34, o sea, yo debo tener una incubadora a 34 grados. Pero entre los 2 a 3 días, ya le debo bajar medio grado. Y entre los 4 a 12 días, ¿no?, ya debo estar ya entre 32 y 1 a 35, ¿no?, cuando si ya va subiendo de peso. Y entre las 3 a 4 semanas, ya va bajando a 32,6. Así poco a poco. Esa es la adaptación térmica, ¿no?, que es gradual. Con las incubadoras nos evitamos todo ese manipuleo. Esta es una de las principales complicaciones. La vamos a revisar en su debido tiempo cuando hablemos de estrés respiratorio por membrana hialina. La presentación del síndrome de estrés respiratorio del prematuro va en relación inversa a la edad gestacional. Quiere decir, mientras menor la edad gestacional, más es la incidencia de membrana hialina. Puede llegar incluso en los niños de 26 a 28 semanas que el 60-80% de estos niños me hagan membrana hialina. ¿Sí? Esto es en forma natural, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo a esa mamá, ustedes identificaron una amenaza de parto prematuro y le pusieron ya a la mamá su corticoide, su betamilazona? Cuando llega al hospital, probablemente a las 24, 48 horas, ese pulmoncito va a ser más madurito. Entonces esta incidencia ya no va a ser esta, sino la de Carrevita, ¿no? O si es esta, ya pues la de Carrevita, disminuye, ¿no?, la incidencia de membrana hialina. Entonces esto va en función a la edad gestacional, ¿no? El pulmón es un órgano en los cuales está sujeto a varios cambios. Uno es a nivel central, en las cuales hay una respiración que nosotros nos mandan de arriba, ¿no? Otro es a nivel del pulmón mismo, en las cuales no hay un desarrollo pulmonar dependiendo del grado, pues se puede quedar en la etapa canalicular o en la pseudoglandular, o si está ya casi en la etapa alveolar inicial, ¿no? Hay un aumento del grosor de la membrana alveolo-capilar. La membrana alveolo-capilar depende mucho para la oxigenación, la eliminación del CO2 hacia el alveolo y la adquisición del oxígeno a través de esta membrana hacia las arterias capilares. Además, la capa muscular arteriolar es de menor grosor y disminución del número de capilares alveolares. Lógicamente, las células, ¿no es cierto? Hay neumocitos tipo 1 y 2. 1 y 2. ¿De qué se ocupa la 2? ¿De qué se ocupa la 1? Intercambio. Del intercambio gaseoso. No está mal.
patología neurológica, neurodesarrollo, que no han tocado aquí, ¿no? Y hay fragilidad en las estructuras vasculares, de eso hemos hablado, son muy frágiles, ¿no? Hay escasa migración neuronal, ¿no? Que es parte del desarrollo y de la sinapsis que debe haber en la vida. Pobre mielinización de la sustancia blanda y crecimiento exponencial de la sustancia. Entonces, es un cerebro muy susceptible a daños externos, dependiendo de las complicaciones. La hemorragia. Se dice que más del 50% de prematuros que nacen menores de 750 van a tener hemorragia cerebral. Y más o menos un 10% en mayores de 1250. Entonces, a todos los prematuros nosotros les tenemos que hacer una ecografía transfontanelar en las primeras 24 horas. Por fragilidad capilar, por función plaquetaria disminuida, por disminución de los factores de coagulación, por la susceptibilidad a la hipoxia o a los cambios de osmolaridad, por eso son peligrosos. Y si hay complicaciones respiratorias con acidosis respiratorias o metabólicas, si entra en shock, en retención de CO2, en hipernatremias, que hemos hablado, cuál es lo peligroso de una hipernatremia si lo vamos a hidratar rápidamente, hay edemas cerebral y el niño convulsiona, ¿no? Y eso, el edema también va a condicionar, puede condicionar hemorragias. O en neumotórax, en las cuales hay un aumento también de la presión intratorácica, ¿no? Y disminución del retorno. Entonces, si disminuye el retorno en un neumotórax que aumenta la presión intratorácica, ¿qué pasa acá? Aumenta la presión. Al aumentar la presión, puede reventar la vejiga. Dentro de los problemas oftalmológicos tenemos la retinopatía del prematuro. Ya si esto ya hace poco más de 20 años tenemos un programa a nivel nacional que se llama Control y Prevención de la Retinopatía. Y en esto trabajamos muy coordinados con los oftalmólogos del hospital, ¿no? Entonces, una vez a la semana, pues tenemos el día de descarte de error. Y esto se hace cada 2 semanas. Cada 2 semanas. ¿Cuándo le damos de alta? Cuando la vascularización ha llegado adelante y dice retina madura, alta de oftalmología. %11 de todos los prematuros con peso menor o inferior a 1500 pues van a tener retinopatía. Y requieren tratamiento un 4.4%. Sea por inyecciones medicamentosas o por láser. Problemas cardiovasculares, puede haber hipotensión, la hipoperfusión que les estaba hablando, eso puede condicionar una serie de problemas a nivel renal y a nivel mesentérico. La tensión arterial media debe ser igual o superior a la edad gestacional. Si yo tengo un niño de 30 semanas de edad gestacional, su PAN, ¿saben lo que es PAN? Presión arterial media, debe ser más de 30. ¿Sí? Si es un niño de 35 semanas de edad gestacional, su PAN debe ser más de 35. Otra complicación a nivel cardiovascular es la persistencia del ductus o conducto arterioso. Y esto puede ser debido a insensibilidad, al aumento de la oxigenación y por otra parte, por la caída anticipada de la presión pulmonar que hace que el shunt de izquierda a derecha se establezca precozmente. O sea, se establece primero en la adaptación, acordémonos,
En la circulación fetal, ¿a dónde va? Sean de derecha, izquierda. En el proceso de adaptación cardiovascular se igualan las presiones. ¿Qué quiere decir? Que se hace bidireccional. Y en eso se aprovecha para que se cierre. Pero ¿qué pasa? Pues si primero está acá y después baja, aumenta mucho la presión hacia acá y aumenta acá. Esta presión ya permanente, precozmente establecida, hace que el ductus no se cierre. Hay una inmadurez del control del ductus en el prematuro. Problemas gastrointestinales, hemos hablado de que el niño pues, va a tener, sobre todo, los prematuros moderados para abajo, los menores de 34 semanas o de 2 kilos van a tener problemas en la alimentación. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la succión está desde antes, igual que la difusión, no hay una buena coordinación, entonces el niño se puede aspirar. Por eso es lo peligroso, ¿no? Esto se completa generalmente entre las 32 a 34 semanas. Por eso es decir, 24 semanas a más, pónganlo al pecho materno, hagan contacto con ellos. Tienen escasa capacidad gástrica. En general, todos los recién nacidos tienen escasa capacidad gástrica. Por eso en el servicio muchas veces vomitan porque les dan de inicio 20 a 30 mililitros de leche y el niño en el primer día no tiene esa capacidad gástrica. No pasa más allá de 10 o 15 mililitros. Se va estableciendo poco a poco en el segundo y en el tercer día. El prematuro tiene poca motilidad del intestino. El intestino tiene que tener esto. ¿Por qué funciona esto? Por una hormona. Motilina. Pero no tiene buena producción de motilina, es inmaduro. Por eso es donde hay retraso de evacuaciones, el niño se distiende, hay meteorismo. Y en la enterocolitis, la inmadurez es un factor, porque es multifactorial, ¿no? Sobre todo, una cosa es la cuestión de maduración, pero otra cosa es a veces si ese prematuro nació asfixiado, y sobre todo, si le dieron leche de fórmula, y sobre eso, bacterias de la piel. Clásico de una infección nosocomial o intrahospitalaria. Problemas inmunológicos infecciosos, igual hemos hablado sobre la inmunidad. Hay dos tipos de inmunidad, ¿no es cierto? Celular y moral. La inespecífica y la específica en base a anticuerpos. La inespecífica va en relación a la barrera, ¿no? A las barreras, sean cutáneas, sean de mucosas, ¿no? A la fagocitosis, a la función bactericida de los neutrófilos y macrófagos. Esa es la cosa. Pero igual, si yo cuento la cantidad de leucocitos en un prematuro, es mucho menos. Niño materno, y la función igual. Y la inmunidad específica va en relación, sobre todo, a inmunoglobulinas. Prematuro va a haber una disminución de inmunoglobulina G. Esta es la que es de transferencia materna para todas las enfermedades, la IgG. Por eso si hay una prueba de ELISA, por ejemplo, M12, IgG, para diagnóstico de recién nacido, no me sirve, porque es transferencia pasiva. ¿Sí? En cambio, una IgM ya es propia, ¿no? Va en relación a la producción de anticuerpos. Entonces, por ahí para sífilis, para rubiola, para toxoplasmosis, para VIH, ¿no? Tenemos varias ELISAs ahí que hacer. Ahora,
En general, el recién nacido no es capaz de limitar una infección. Por ejemplo, hay un niño en pediatría que lo hospitalizaron ayer, que tenía una neumonía. Sí, tenía su neumonía. La neumonía está delimitada, ahí. Pero el recién nacido, ese es el foco inicial, el foco primario. Pero no es capaz de delimitar esa infección al pulmón o en una infección urinaria, al vías urinarias o en una diarrea a nivel intestinal. No es capaz de delimitar. O a nivel de piel, una piodermitis, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La infección se generaliza. Y por eso siempre recién nacidos hablamos de sepsis. Sepsis. Hay sepsis nosocomiales y hay sepsis verticales de madre a hijo. Trastornos metabólicos, hay una serie de trastornos hidroelectrónicos. Es más difícil manejar el medio interno de un prematuro que de un niño a término, ¿no? Un prematuro en promedio es 80% es agua corporal total, acuérdense, puede variar desde 70 hasta más del 90%, inclusive en niños muy pequeños. Problemas a nivel del glucógeno que me va a condicionar hipoglicemia, no hay depósitos de glucógeno suficientes. El glucógeno sobre todo se deposita en el último trimestre. Por eso es un niño a término que reciba 5 mililitros de leche le es suficiente para su metabolismo. El niño va a producir 4 a 6 miligramos de glucosa por kilo por minuto. Ya saben eso, ¿no es cierto? Esa es su tasa metabólica de un niño. Los 5 mililitros o los 3 mililitros de leche, ¿ustedes creen que le alcance? No le alcanza. Pues ¿a dónde echa mano? A lo que ha guardado acá durante los últimos meses, y eso lo metaboliza y ya tiene su aporte calórico. Lo que no es un prematuro. Y también puede producir hipocalcemias. Igual, el calcio, al igual que la glucosa, se deposita en el último trimestre. ¿Dónde se deposita? En los huesos. Entonces, igual, como no hay un aporte, el principal aporte de calcio de un lactante, pues es la leche. Como no hay ese aporte, echa mano al calcio de los huesitos. Pero, ¿qué hace el prematuro? Si echa y agarra el calcio el poco calcio que pueda tener en los huesitos, se produce una enfermedad que se llama osteopenia del prematuro. ¿Qué es la osteopenia? Es como una osteoporosis. Huesitos muy frágiles, el niño no crece, ¿no? También el prematuro tiene pobre capacidad para regulación de la insulina. ¿Qué hace la insulina? Mete la glucosa a la célula para metabolizar, ¿cierto? Entonces, si yo le doy, por eso les decía, si es menor de 1000, la concentración de dextrosa no puede ser muy alta. Manejen más los PIC y controlen cada 4 a 6 horas. Cada 4 horas controlen cómo va. Si sube mucho hay que bajar. Porque la hiperglicemia también puede condicionar problemas, porque es una hiperosmolaridad. Entonces va a tener problemas a nivel neurológico también. Y a nivel renal también, porque eleva el umbral de la glucosa a nivel renal, y detrás de la glucosa que va a eliminar a nivel renal, ¿qué va a haber? Agua. Y el niño se va a deshidrar. Y el niño pues tiene disminuido su capacidad de eliminar los excesos de agua muchas veces.
tiene incremento en las pérdidas de sodio, bicarbonato, glucosa, índice de filtración glomerular disminuida, capacidad limitada para acidificar la orina. La acidificación de la orina es muy importante porque eso es lo que me va a defender de bacterias que puedan entrar, ¿de acuerdo? Y pueden condicionar infecciones, ya saben. Un niño me hace una infección urinaria, me hace una sepsis. A nivel hematológico, en promedio, un niño a término nace con una hemoglobina de 16.9 promedio, de acuerdo a un estudio que tengo. Un estudio, ¿no? Puede variar muy poco, pero eso es más o menos. Pero un prematuro, la hemoglobina promedio es 1 gramo menos. Estamos hablando de 15.9. La destrucción de la hemoglobina casi puede llegar hasta 1 gramo por semana. Va bajando. Un niño normal, yo les digo, casi 17, ¿no es cierto? A los 4 meses pueden llegar a 11, normalmente. A eso se le llama anemia fisiológica de lactante. Pero el prematuro nace con menos hemoglobina y por lo tanto la anemia le puede empezar mucho más antes. Dependiendo no solamente de la hemólisis fisiológica, sino de las extracciones repetidas de sangre para análisis. Y eso lo anemiza. Muchos prematuros vamos a tener que reponer sangre en paquetes globulares. Y muchos a partir de los 4 a 6 semanas ya estamos con hierro adicional por vía oral, ¿cierto? A veces podemos tener una leucocitosis que puede estar inducida por el uso de corticoides prenatales. Entonces, no necesariamente una leucocitosis, lo normal, en promedio, es un niño para los primeros días hasta 30.000 leucocitos y es normal. No significa una infección. Y puede aumentar un poquito más cuando hay ese antecedente de administración de corticoides prenatales. También la leucopenia ocurre en la involución placentaria. Por eso es importante en los RCIUs. Los RCIUs tienden a tener neutropenias. Por lo tanto, están más susceptibles a infecciones por disminución del sistema inmunológico, igual que los prematuros. O puede haber una infección, ¿no?, que pueda condicionar una leucopenia. Otros problemas, sujetos, por ejemplo. Ictericia, ¿cuándo aparece? En un niño de término. La fisiológica. Ictericia fisiológica, ¿cuándo aparece? Después de las 24 horas. Generalmente a las 24, 36 horas para el año. Yo no las voy a ver. ¿Cuánto dura? 7 días. Una semana. Pero si es prematuro, doble. 14, 15 días. ¿Por qué? Porque su hígado es inmaduro. Tiene apnias. ¿Por qué hacen las apnias? ¿Saben la definición de apnea? Estoy hablando de apnea ya neonatal. No estoy hablando de apnea al nacer. Apnea neonatal es aquel niño que nació, respiró y que después por X motivos tiene un cese de la respiración por más de 20 segundos. Muchas veces acompañado de bradicardia. El niño prematurito, como te decía, el centro respiratorio es el que maneja su frecuencia respiratoria. Pero el prematuro tiene inmaduro ese centro respiratorio. Por lo tanto, puede olvidarse de respirar. Después te hacen los niños hacen frecuentemente periodos de
¿Había? 10 segundos, 5 segundos, 10 segundos de cese de respiración. ¿Sí? Pero no de 20. Sí, Es como yo les diría, a ver, dejen de respirar. Tomen aire. Y dejen de respirar ahí. Boten. Quédense sin respirar, como el prematurito, más de 20 segundos. Llega a 1 minuto, ya está bajando la frecuencia cardíaca. ¿Es que no pueden? ¿Por qué no pueden? Por su centro respiratorio, que ha captado los cambios a nivel de la carótida, los cambios de oxígeno y CO2, ya ha ordenado al centro respiratorio, el centro respiratorio a la corteza cerebral y la corteza cerebral al diafragma y los intercostales. ¿Qué ha hecho el diafragma? Se contrajo, ha hecho presión negativa a nivel de tórax y a la fuerza les ha hecho respirar. El prematuro no puede hacer eso. Se quedó. ¿Se quedó ahí? ¿Se respirar? Sería bonito, ¿no? Me voy a suicidar, me estoy aburrido de este mundo. 2 días tienes. Me voy a tirar del puente, del edificio, ese ya se han tirado 2 ya. Se hace. Sin dolor. El prematuro no puede. No puede hacer por su centro respiratorio. ¿Qué puedo hacer? Ya. Porque para nosotros hay soluciones. Para que sea fototerapia. Pero ¿qué hace? ¿Qué hago con el agua? Estimular. Le llamaban sensores de susto. Después de cierto tiempo, que está, por ejemplo, 20 segundos. En 20 segundos le voy a poner un sensor de susto. Como almohadita, que lo sacudía al bebé y el bebé se ponía a respirar. Después, ¿qué he visto? Hace años. El piececito lo agarraban con una gasita, le sacaban por un costado, y si no respiraba, para no tocarlo mucho a los prematuros, porque siempre hay un programa de manipulación mínima para evitar esta infección. Y por ese lado le jalaban el piececito. Respirar. Pues lo más práctico que hacemos es un estimulante químico, un fármaco, que estimula el sistema nervioso central. ¿Qué? Algo que me gusta a mí. ¿Cómo? ¿Cómo la cafeína? Algo que me gusta a mí. Ni modo que va a ser un express, ¿no? Claro, un express no es para mí. Hay citrato de cafeína en tabletas. Y eso nosotros lo disolvemos en una solución acuosa. Y se lo damos con dosis, ¿no? Impregnación 20 miligramos por kilo, si está como citrato de cafeína. Y después mantenimiento en 10. También hay cafeína anhidra, no con la sal unida, sino pura. En ese caso es la mitad, porque siempre la mitad es la sal. Si es cafeína anhidra, sería 10 de impregnación y 5 por kilo por día, una vez al día. ¿Qué es lo que hace la cafeína? La cafeína, ¿por qué nos gusta? Porque en mi caso yo soy cafeinómano. Como 3 promedio tazas de café. Es un estimulante del sistema nervioso central. ¿Okay? Y ahí va la acción. ¿No? Entonces puede. ¿Qué haces cuando vas el sábado a la discoteca? No voy, me
Claro, tiene otra, pero equivalente en cafeína 1 Red Bull son 7 tazas. Es una bomba, ¿no? Por eso se dice que es peligroso, peor si lo mezclas con alcohol, así que no me hagas ya eso. Entonces, apnea recurrente del prematuro, ¿qué es esto? ¿Sí? ¿Cómo? No se le da la pregunta, dice, ¿a quiénes les damos? A los que presenten apnea. O sea, tiene que haber presencia de apnea para darlo. No es que, como protocolo, como guía, a todos les vamos a dar, no. Se escoge quienes me presentan en el episodio. Y el último es la displasia broncopulmonar. La displasia broncopulmonar es una alteración en la formación del tejido pulmonar. Acuérdense, los prematuros están en fases de maduración pulmonar. Además, el pulmón, ¿cuándo termina de madurar? A los 7 años. Sí, ¿no? Entre los 5, a los 7, 8 años. Ahí termina de madurar. El pulmón del prematurito es muy inmaduro. Entonces, ¿qué me produce? Me produce una alteración en la formación de nuevos alveolos, primero, y desarrollo incluso de cavidades más grandes que no son funcionales para la respiración por el cambio de gases. A eso se llama displasia broncopulmonar. ¿Inducido también por qué? Oxígeno. Por el oxígeno. Entonces ya tienen dos por el oxígeno. Displasia y retinopatía. Por eso se dice, el oxígeno no es una panacea. El oxígeno es un medicamento. Y como todo medicamento lo tenemos que dosificar en concentraciones, en humedad, en temperatura y en flujo. Uno de los problemas básicos es la alimentación. Cuando ustedes nos van a mandar a ese prematurito al hospital, y una vez que nosotros lo estabilicemos hemodinámicamente, vamos a empezar con nutrición parenteral, sobre todo en los menores de 1500 gramos. Si es mayor de 1500, vamos a utilizar leche materna exclusiva, preferentemente de su propia madre, a no ser que haya un banco de leche. Y vamos a darle una alimentación trófica precoz a esos chiquititos. La idea de darle una alimentación trófica puede ser 1 mililitro o 1,5 mililitros cada 3 horas o cada 4 horas, es que ese intestino no se atrofie por falta de alimentación y que mantenga sus secreciones enzimáticas y el desarrollo de las vellosidades. Paralelamente a los menores de 1500 tenemos un soporte nutricional parenteral, como les digo, y posteriormente, cuando el niño ya alcanza un volumen normal para su edad, los volúmenes por vía oral son diferentes a los volúmenes parenterales que les puse en la tablita. Generalmente los volúmenes por vía parenteral son como 30 mililitros más cada día, por ejemplo. ¿Con cuánto terminará un niño normal la cantidad de leche que debe recibir por día? Parenteral, ¿cuánto es lo máximo de un niño enfermo? 10 litros por kilo día. ¿Cuál es su requerimiento endovenoso? Si ustedes lo pusieran en NPO y lo van a los enfermos. ¿Cuántos días tiene? Al séptimo día. Séptimo día cambia. En la tablita. 120. ¿Cierto? Un prematuro.
a un prematuro moderado. Empezaban con 80, ¿no es cierto? ¿Cuántas estadísticas cuesta? 40. Después de los 7 días, el requerimiento por vía oral promedio de un niño a término que no esté con la leche materna y que le tengamos que dar externamente, o sea, la vía oral, es 150. Después de los 7 días. Empezamos, ya saben, es gradual. Los requerimientos por vía oral son diferentes. El primer día no les aconsejo que pasen más allá de los 50 por kilo. ¿Por qué? Incluso menos que la vía endovenosa, por la capacidad gástrica que se va a establecer en los primeros 3 días. Entonces pueden empezar con 40 o 50 por kilo día, como un aporte nada más inicial. Eso para un niño, si utilizan 50, un niño de 3 kilos son 150, le corresponden unos 20, y eso todavía es mucho, 20 mililitros para ese bebé, a esa capacidad. No es un prematuro, es un niño materno. Y eso vamos aumentando gradualmente hasta llegar en un niño a término 150 mililitros kilo día. Por ejemplo, ese niño de 3 kilos ya tiene 8 días, 150 por 3, 350 entre, no, 450 entre 8, 58 puntos. 56 mililitros, es lo que le correspondería cada 3 horas. Si le tendrían que dar una fórmula, por ejemplo. Yo no les debería hablar de fórmulas, están prohibidos. Mala palabra es hablar de fórmulas lácteas o sucedáneos de leche materna. No nos permiten. Entonces, cuando yo llego en un niño prematuro a tener ya vía oral, el prematuro puede llegar, hasta, si el niño a término llegó a 150, el prematuro después de la semana puede llegar a 180 por kilo por día. Cuando yo llego a esos valores, puedo agregarle fortificantes de leche materna. ¿Quién hizo el seminario? ¿Quién hizo el seminario de leche materna? Lactancia. ¿Cuántas calorías por cada 100 mililitros trae la leche materna? 68. Ahora divide 65 por 3. Sería muy bajo. La cantidad más o menos es 20 calorías por onza. La onza es... ¿Cuántos mililitros es una onza? 30 redondeando. Entonces 28.8. Redondeando decimos 30. Por onza me debe dar 20. O sea, por cada 30 mililitros me puede dar 20 calorías por onza la leche. ¿Cuál es la idea de fortificante? Hay unos sobrecitos que les hacemos comprar porque eso no da el seguro, el CIS. Unos sobrecitos chiquitos que eleva la cantidad de calorías, proteínas en la leche materna.
y me puede elevar en 2 o en 4 calorías por onza. Entonces, ¿cuál es la idea? Hay sobrecitos para cada 25 y que me aumente 2 calorías. Entonces, cada 25 mililitros le pongo un sobrecito y me eleva 2 calorías. Entonces, en vez de darle 20 calorías por onza, que es la leche materna normal, le elevo 2 más, 22 calorías por onza. ¿Qué hace esto? Que el bebé recupere mejor el peso y simule más o menos el crecimiento intrauterino en el último trimestre. Si van a tener la mala suerte de atender un prematuro, lo primero que tienen que hacer es prepararse. Y ya saben, el prematuro, 30% van a nacer deprimidos, ¿no es cierto? Si el 10% es un niño a término, los prematuros es 30%. Entonces hay que tener en cuenta si ese niño lo van a intubar o no, porque probablemente si es menor de 1000 no va a tener la capacidad de amplexación pulmonar adecuada. La ventilación es lo mismo, 40 a 60 por minuto, ¿no? Si yo no tengo, y es rápido, algunas guías se salen de la guía de reanimación y dicen, si la frecuencia es menor de 100 por más de 1 minuto, como recomendación le dicen, ya no pierdan tiempo en todas las medidas de Mr. Sopa, ¿no? Y te tratan, mueve, no mueve el tórax, intubar y asegúrense, ¿no? Como recomendación. Entonces, muchas veces en medicina nada es estático, todo es dinámico. Las guías son eso, las guías clínicas son eso, guías. Ustedes son los que deciden qué tanto de eso aplican y qué tanto aplican las otras recomendaciones. Tomar temperatura cada 3-5 minutos hasta que más o menos se normalice. Tener un soporte y control térmico. Ustedes vean cómo le van a dar calor, sea por campitos tibios, ¿no? Gorrito, plástico, ¿no? Unas variantes o incubadoras, ¿no? El manejo de la temperatura ambiental antes de el soporte metabólico, mantener una concentración de electrolitos. Primeras 48 de sangre lo requieren con dextrosa pura, sin electrolitos. A partir del tercer día le pueden poner electrolitos a las cantidades que hemos quedado. Mantener un volumen urinario mínimo de 1 mililitro kilo hora. Con diuresis o el gasto urinario debe ser de 1 a 3 o de 1 a 4 mililitros kilo hora. Y tener un metabolismo celular mínimo de 40 calorías por kilo por día. O sea, darle esa cantidad de calorías por kilo por día. Muchas veces con una dextrosa, por ejemplo, pónganse que ustedes tienen un niño de 1500, su primer día, 32 semanas. ¿Cuánto le corresponde de líquido? 80, ¿no es cierto? Muy bien. A este niño, con 80, usted 1500, le van a dar dextrosa al 10%. ¿Cuál es su VIG? Su velocidad de infusión de glucosa.
Esclavos de la calculadora. 5.5. No, dejémoslos ahí. 5.5. Y está bien, ¿no es cierto? Un prematuro preferentemente debería tener un BIP de 5 a 6. 4 a 6 es lo promedio, pero la recomendación siempre es pasar. ¿Cuántos gramos de dextrosa le están dando en 24 horas? Vamos a sacar la cantidad de calorías. Si le están dando realmente el primer día las calorías con dextrosa son... ¿Cuántos gramos de glucosa, de dextrosa le están dando? Es sencilla la pregunta, ¿no es cierto? Si le están dando dextrosa al 10%, ¿cuál es su volumen que ha cerrado? 120. Ya, ¿cuántos gramos de dextrosa le están dando? 12. 12. Bueno, 12. Si 10 están en 100. 12. Ahora la pregunta. ¿Cuánto de calorías le están dando en los 12 gramos? La dextrosa da 4 calorías por gramo. ¿Están seguros? Mr. Google, ¿qué dice? 3.4. En realidad es 3.6 calorías por gramo. Entonces ustedes multiplicarían 12 por 3.6. ¿Cuánto es? 43.2, pero eso es el total. Ustedes divídanlo por kilo, entre 1.5. ¿Cuánto le están dando? 28.8. ¿Ah? 28.8. 28 calorías por kilo día. A ese niño le está faltando, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a hacer con la dextrosa si yo lo mantengo solamente con dextrosa? Está bien lo que van a hacer ustedes, pero yo en el hospital no lo puedo mantener solamente con dextrosa. Si yo lo mantendría igual como ustedes me lo refieren, este niño entra en catabolismo, ¿no? Destrucción de proteínas, porque va a agarrar de otros sitios para tener su mínimo, su metabolismo celular mínimo, que es 40 calorías por kilo día. Soporte respiratorio, eso lo vamos a ver en oxigenoterapia, pero hay 3 niveles de oxigenoterapia. Nivel 1, oxigenoterapia nivel 1, significa que ustedes lo pueden utilizar cánula, mascarita o casco de oxígeno. Eso es nivel 1. Nivel 2 de oxigenoterapia, CPAP, a presión. Y nivel 3, intubación y ventilación mecánica. Entonces, lo básico que ustedes me tienen que aprender es el 1. Por ahí el 2 con CPAP artesanal que tenemos que aprender a armar. Algo ayuda el CPAP artesanal. No es lo ideal, pero algo ayuda. ¿Surfactante van a tener? Creo. Nada. Pero sí me pueden hacer maduración pulmonar prenatal, ¿no? Y el manejo de apneas. Las apneas se pueden producir netamente, si es una apnea primaria por la misma inmadurez, o se puede producir por otros factores. Por ejemplo, si tiene secreciones que obstruyen la vía aérea, entra en apnea. Entonces eso me puede solucionar. Si es un niño con una infección, la infección me produce apnea. Si entra en hipotermia, la hipotermia me puede producir apnea. ¿Sí? Una hipoglicemia me puede producir apnea y hasta convulsiones. Entonces hay que vigilarlo, todos los factores de riesgo para la referencia. Bueno, esto ya hemos agarrado las clásicas sabanitas de polietileno. En este caso yo tomé la foto de esto. Estos son los que vienen con la protección de equipos, que nosotros lo que hacemos es
lo desinfectamos, lo esterilizamos, no se puede esterilizar. Es igual que un laringoscopio. ¿Cuántas me han malogrado en el hospital por esterilizar el laringoscopio? El laringoscopio no es puro metal. El laringoscopio tiene partes plásticas. Y los químicos, de todos los empaques. Se desinfecta una cosa, por eso saben ya qué es desinfección y qué es esterilización. Lo pueden desinfectar y utilizar. Ahora nos hemos comprado digo porque el CIS tampoco nos da. Hay unas bolsitas herméticas que tienen como un cierre de alimentos, creo. Eso, la más grande nos hemos comprado. Entonces, lo metimos y lo cerramos hasta donde dé cuello, porque solamente es hasta acá. Eso nos permite bastante para la parte. El soporte, los volúmenes, ya sabemos ya que volúmenes, la corrección de la anemia va a depender ya en la evolución, no es algo inmediato que lo puedan hacer. El manejo del conducto arterioso también lo hemos hecho ya en el hospital, porque el cierre del conducto es un proceso dinámico que puede demorar días en un prematuro. Entonces esperamos antes de utilizar un antiinflamatorio no esteroideo como paracetamol o itopetacina o ibuprofeno endovenoso. Corrección de la acidosis, manejo hospitalario, control de infecciones. En el caso que sea evidente la infección, ustedes me tienen que poner la primera dosis de antibióticos, eso lo vamos a aprender en sepsis. El soporte nutricional, básicamente, ustedes me van a hacer esto. Y prevención de la retinopatía de la prematuridad va en base a la dosificación del oxígeno. Secuelas que pueden quedar los bebés, como retardo mental, parálisis cerebral, microcefalias, hidrocefalias, retinopatías, displasias broncopulmonares, síndromes de mala absorción, desnutrición, la osteopenia que les decía, la osteoporosis, ¿no? Raquitismo, fracturas, falla en el crecimiento. Y otra de las cosas que tenemos que tener cuidado es con el maltrato, negligencia y las muertes súbitas. Muchas veces los prematuritos, la gente lo toma como que, ¿cuántas veces nos han dicho que hemos tenido prematuritos de 1000 grados? Está en ventilador, los familiares entran y no le dan esperanza, ¿no? Le dicen, ¿por qué no lo dejan nomás? No, así te dicen, ¿no? ¿Por qué no lo deja? Y peor todavía si tiene alguna malformación. Entonces hay mucha negligencia en el manejo post-alta del prematuro. Criterios para el alta, cuanto nosotros, bueno, ustedes nos hacen una referencia, dependiendo del grado de prematuridad, puede demorar una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses. Les vamos a hacer una contra-referencia, con todos los, qué es lo que se hizo y con qué peso estamos dando de alta y qué condiciones y qué recomendaciones, ¿no? Porque tenemos que tener control por el neonatólogo, control por el cardiólogo, control por el retinólogo, control por el neurólogo. Básicamente el desarrollo neurológico está afectado. Entonces tenemos que hacer una serie de manejos post-alta. Cuando damos de alta, que en succión tiene que alimentarse directamente de la mamá. Que esté regulando su temperatura ambiente, a la temperatura ambiente de la sangre. Que esté con una ganancia constante de peso por lo menos 20 a 30 gramos por día. Que esté libre de apneas y bradicardias, que tenga buena oxigenación. Algunas veces estamos dando de alta con oxígeno en las displasias broncopulmonares, porque en este caso es tan pequeña la cantidad de oxígeno, puede ser 1/8 de litro, y solamente por eso lo tenemos ahí 2-3 meses, solamente por el oxígeno. Entonces muchas veces la mamá, cuando tiene, primero ver, ¿no?, qué condición de cuidados pueda tener la mamá y que tengan los medios como para comprarse un oxímetro y un balón de oxígeno y les damos de alta.
¿no? Uno los trae a su control, ¿no? Hasta que boten, ¿no? Porque el pulmón va a seguir desarrollando. Y que esté con un peso alrededor de 2.000 gramos. Esas son condiciones que tenemos en el servicio de alta. Y hacer el seguimiento, como les dije, por todas las especialidades, ¿no? Puede haber problemas de hernias inguinoescrotales, en ese caso el cirujano pediatra nos ayude. Puede ser que si los mantienen a esa cabecita en una sola posición, puede deformarse. No estamos hablando de malformación, sino deformación, alteración en la forma. Si siempre está para el lado derecho, se aplana de ese lado, ¿no? Si siempre está mirando el techo, se aplana la parte. ¿Han visto esos niños que a veces hasta el pelo, al único sitio que le falta pelo es acá? Porque siempre está así el lactante y el lactante tiende a hacer esto. Entonces peladito está. Pero un prematuro, como no tiene buena osificación, se deforma el huesito. Y después ya hay que hacer un seguimiento ya a largo plazo en los años siguientes, ¿no? Y para terminar solamente esta parte sobre técnica de canguro. Bueno, a mí no me gusta llamar de mamá canguro. Creo que a nadie le gustaría que lo comparen con un marsupial, ¿no es cierto? Pero es el nombre que le han dado. ¿Quién le dio? ¿Quién creó? El doctor Edgar Rey Sanabria en el año 78 en la maternidad de Bogotá. Igual que la compañía de maternidad de Lima, la maternidad de Lima, igual hay un instituto materno perinatal en Bogotá. Así que por la deficiencia que en esos años peor todavía tenían los servicios de salud, entre las cuales no había incubadoras, se creó la técnica. Con la idea de darle calor, darle amor, darle afecto, darle alimentación, por eso decían las 3 A, ¿no? Afecto, amor y alimentación. Y después lo tomó como posta el doctor Héctor Martínez también, y después se hizo conocido el método, ¿no? a nivel mundial. No significa que en realidad ellos lo han creado, porque en muchos países pues se hacía más o menos eso, sino que ellos lo sistematizaron, hicieron investigación, presentaron los resultados, entonces un poco como que eso nos ha hecho ya como los creadores, ¿no? ¿A quiénes se aplica? A prematuros que han alcanzado estabilidad fisiológica y no necesitan apoyo ventilatorio importante, que estén con estabilidad más o menos térmica, que no necesiten de una incubadora para mantener temperaturas más o menos altas. Y lo que se trata es de colocar al recién nacido sobre el tórax de la madre o el padre. Muchas veces cuando tenemos prematuros mellicitos, les decimos al papá y a la mamá, los dos que se los ponemos, tienen que venir con un porito ancho, ¿no? También puede ser a ver, si no tendrían ustedes una forma, no tienen incubadora. La ambulancia no regula temperatura. ¿Qué hacen? Pueden hacer, ¿no? La técnica canguro. Ahora, no es necesario que sea el papá y la mamá. Yo te mantengo un cambio. Puede ser el segundista canguro. Si no, puede ayudar con eso. No hay familiar. Qué sé yo, abuela canguro, tío canguro, interno canguro. Entonces la idea es darle calor, alimentación, protección frente a infecciones, estimulación, seguridad y amor. Entonces hay muchas ventajas para el recién nacido, otras tantas para los padres, ¿no? En las cuales se ven involucrados ya desde las unidades de cuidados intensivos en la crianza y en el manejo de este tipo o esta condición neonatal al nacimiento. ¿Ok? Con todas las condiciones que hemos hecho.
Yo creo que con esto terminamos sobre prematuro, como les digo. Si es que tienen la mala suerte de atenderlo, pero lo van a tener. Tienen que tratarlo adecuadamente. Tienen que referirlo. ¿Sí? Es una idea. ¿Alguna